Como una vez veía un post, ¿verdad? Que decía, el diablo en la casa del pastor. Y luego ya toman la fotografía y era un dolly, un carrito, que estaba ahí en la casa del pastor. Pero es para tener vistas, ¿verdad? Pero qué triste, ¿no? Que pueda haber brujería en la iglesia, en la casa de Dios. Pues ¿cómo es posible? Bueno, la brujería, primero definiéndola, es la práctica de invocar espíritus inmundos para algún fin, ¿verdad? Los brujos lo hacen intencionalmente y hasta lucran con ello y tienen pactos establecidos con demonios, ¿verdad? Pero bueno, es parte de lo que un brujo pudiera hacer, ¿verdad? No estoy hablando de fantasías, estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que la brujería y la hechicería y la adivinación y todo eso está prohibido desde el Antiguo Testamento y desde siempre, porque el Señor no quiere que estemos en comunión con ese mundo espiritual de maldad que está alrededor de todos nosotros. ¿Sabías que nosotros vivimos en un mundo espiritual? Vemos nada más el material. Y ese es precisamente el éxito del diablo, del enemigo, ¿verdad? Lo que estoy hablando no es fantasía, como le digo, son cosas que vienen en la palabra de Dios. Y si nosotros creemos la Biblia, pues tenemos que creerla completa. Y cuando nosotros no estamos hablando conforme a la voluntad de Dios, nos podemos hallar haciendo algo que nunca haríamos conscientemente. O sea, inconscientemente o por ignorancia, que es lo mismo, podemos estar invocando espíritus inmundos sin querer. Al maldecir a alguien, o sea, como cristiano tú no puedes maldecir, no debes maldecir. Nunca maldigas a nadie. ¿Por qué? Porque al maldecir a alguien, a lo mejor tú dices, wow, sin que tuviera yo poder en mi boca, ¿verdad? Pues tú di lo que quieras, pero la palabra de Dios dice que sí tenemos poder en nuestra boca. Y ese poder no consiste en que yo lo que diga se va a hacer, porque yo soy mago, no es así. Consiste en que yo lo que diga, alguien lo va a escuchar en el reino espiritual y puede llevarlo a cabo. Así que podemos estar haciendo cosas que físicamente no haríamos, pero a través de espíritus inmundos. Entonces nos convertimos en alguien raro, en un brujo, o en alguien parecido a un brujo, porque estamos invocando a espíritus inmundos. Cuando nosotros vemos a alguien en la iglesia, tenemos que tener conciencia de lo que es el amor de Dios. Dios quiere que nos amemos y que nos perdonemos, que nos tengamos paciencia, ¿no? Como aquella vez que les he platicado, ¿verdad? Que estaba el niño portándose mal. Ay, huerco fregado, este niño no sirve para nada porque está... Ay, es mi nieto. Ay, no, qué lindo. Es que él es líder, ¿verdad? Por eso se porta así. Y lo empezamos ya a cambiar, a defender, ¿verdad? Pues no debe haber mi nieto y el que no es mi nieto. Aquí todos debemos de ser hermanos de la misma familia y debemos amarnos. Y aunque no fuera de la familia de la iglesia, que pudiera ser algún visitante, tenemos también la responsabilidad de amarlo tanto, porque Cristo amó al mundo. Cuando dice que amó al mundo no se refiere al sistema carnal, material. Cuando dice que Cristo amó al mundo se refiere a la gente que está en el mundo, a toda la gente. Cristo amó a la gente del mundo y murió por cada uno de ellos, no nada más por ti que lo aceptaste. Murió por todos los demás y ellos necesitan tu amor, no tu juicio, no que hables mal de ellos. Tienes que ver a una persona como mi hermano porque es cristiano o como un candidato que puedas llegar a ser mi hermano, ¿no? Una vez le dije esto a un cubano y me dijo, no, pero ¿cómo? ¿A poco Fidel Castro puede ser mi hermano? Pues si se convierte y ya no le gustó, porque él no podía perdonar a Fidel, ¿verdad? Un saludo a los venezolanos que también oran por Maduro para que se convierta, ¿verdad? Que se convierta pues, sí, por sí. Bueno, pues debemos de orar también por los que no tienen a Cristo. Promover el mensaje del Evangelio, que Cristo murió por cada uno de ellos. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Eso es mantenernos con la lengua ocupada,
Siempre podemos estar hablando y siempre podemos pecar. Pero cuando estamos ocupados en compartir el Evangelio, en amar a las personas, entonces estamos dando el mensaje del Evangelio y estamos ocupados. Y así podemos evitar cualquier tipo de brujería. Porque tenemos un poder en nuestra boca tal que si creemos, si tenemos fe en Dios, fíjate bien, la cosa es que el poder del cristiano debe de ser así. Creer en Dios, tener fe en lo que Dios dice y proclamar de acuerdo con esa fe en Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, y eso va a hacer que Dios obre. Por eso es que Dios quiere que oremos. O sea, Dios pudiera hacer las cosas como Él quiere, pero quiere darte a ti una participación activa en el reino espiritual. Y no te da una ametralladora, una AK-47, un cuerno de chivo o algo así. No, te da la palabra que está en tu boca en oración. Y podemos con ella hacer guerra espiritual. Las armas de nuestra milicia no son carnales o materiales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y te invito a leer conmigo Proverbios 18. Vamos a leer el versículo 7 y luego nos brincamos al versículo 21. Y dice así, nos ponemos de pie para leerlo juntos y orar. Dice así Proverbios 18, 7. Fíjate bien, la boca del necio es quebrantamiento para sí, o sea, es un castigo para él mismo. Y sus labios son lazos para su alma. Lo que dice el necio enlaza su alma. Y el 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama, comerá de sus frutos. El que ama el hablar, comerá del fruto de lo que dice. Si es bueno, pues comerá frutos buenos. Si es malo, pues comerá frutos malos. Que el Señor nos ayude, ¿no? Vamos a pedirle, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hablar correctamente, a no invocar espíritus malignos, sino invocar tu presencia, servirte, Señor, y que tú muevas tus influencias espirituales, ángeles, en favor de los que han de ser llamados a la vida eterna, a predicar el Evangelio y a convertirse a ti, Padre. Ayúdanos, Padre, para hablar sabiamente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos, amén. Puedes sentarte. Tal vez muchos de ustedes puedan minimizar el diablo, ¿verdad? El diablo está vencido, el diablo no importa. Pero la palabra dice que no ignoremos sus maquinaciones. O sea, tenemos que estar conscientes que estamos en guerra, no estamos de vacaciones. Vivimos en el país más poderoso del mundo, digan lo que digan. Hasta ahorita, al día de hoy, Estados Unidos es el que influye más que China y más que Rusia, más que la coalición que se llama la Unión Europea. Dirige la Organización de las Naciones Unidas, es influencia en muchas partes y viviendo ahí, pues es un asiento de poder tremendo. Nosotros, los que estamos presentes hoy aquí, no sé dónde está el que me está viendo por internet, pero aquí en Austin, Texas, estamos en la capital del que está por ser la primera economía, el estado más poderoso de Estados Unidos. De hecho, en territorio, pues es el estado más grande después de Alaska. Pero Alaska lleno de nieve y con las temperaturas extremas, pues no tiene la misma capacidad productiva, económica, política que tiene el estado de Texas. En tecnología, tal vez California le haya ganado por mucho tiempo, pero muchos como Tesla y como otros están emigrando a Texas porque está por ser la primera economía en los estados de Estados Unidos. De hecho, si Texas lo pusiéramos solo en una economía, sería la 10ª economía más poderosa del mundo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No nada más estamos en el país más poderoso, pero estamos en el estado más importante. Y si tú te fijas, siempre el diablo ha estado en lugares importantes, ¿no? Como dice
la señora chismosa que decía, ay, es que he sido muy chismosa y digo tantas cosas, es que el diablo está influyendo. No, el diablo no está ahí. Es un demonillo ahí, una chichincle. El diablo está en Washington, está en la Franja de Gaza, está en la Unión Europea, no sé en dónde estará, pero anda en cosas importantes. En este estado de Texas hay 4 ciudades que son las principales. Dallas, Houston y San Antonio forman un triángulo en el cual en el centro está Austin. Y quiero decirles que no hay una iglesia satánica ni 2 en Texas. No hay 3. Hay 4 iglesias satánicas declaradas y al público. Y ellos están orando para que la gente de la iglesia se divorcie, para que los cristianos fracasen, para que todo lo que trates de hacer para Dios no tenga éxito. Y a veces oran más que nosotros, ayunan, hacen sus ritos, ¿verdad? Pero mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Cristo Jesús está contra nosotros, digo, está con nosotros y a favor de nosotros en esta lucha que estamos. Así es de que esta prédica no es para meterte miedo. El diablo no podrá hacer nada. Y esos satánicos pues, no interesan tanto. ¿Sabes quién es más peligroso que eso? Una persona que parece que no es diabólica, que se ve bien tierna, bien bonita, que viene a la iglesia, pero que de repente empieza a maldecir, de repente empieza a hacer divisiones, de repente hay murmuraciones, tan sabrosa que es la murmuración con un cafecito y unas galletas, ¿verdad? No, hombre, te quiero platicar de esta hermana, no, ni te imaginas. Ven, vamos al Starbucks, ¿verdad? O vamos ahí, déjate caer acá por la casa. Y con un cafecito y unas galletas empezamos a platicar y a comer hermano, ¿verdad? Eso está terrible, eso sí está feo, porque los que deberíamos de ayudarnos, a veces nosotros estamos provocando cosas tristes, ¿no? Entonces, Satanás está muy interesado en que como iglesia nosotros, creo que aquí en Austin y en todas las ciudades hay iglesias preciosas que si se junta cada iglesia entre ellos, ¿verdad? No, no todas las iglesias juntas, eso no va a suceder, eso va a pasar en el cielo. Pero aquí en la tierra tenemos que formar un equipo unido, cada iglesia local, y hacer lo que me toca. Hay iglesias que les toca evangelizar, hay otras que son buenas para no sé, madurar a la gente en doctrina. Y son diferentes cada iglesia, pero todas las que tienen a Cristo como Señor y Salvador, que creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, que creen que Jesús es Dios y que tienen a Jesús como el principal, ellas son mis hermanos y mis hermanas, ¿no? Esas iglesias debemos de hacer lo que nos toca. Está muy interesado el diablo en que nos desunamos y en que la iglesia no se junte para hacer la obra de Dios. Austin está en el centro, no cabe duda que los brujos, que los jefes, el jefe de los brujos, que se llama Satanás, sabe lo que hace y está muy interesado. Pero recuerden que mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Así que a ti te toca definirte. ¿Quieres ser brujo sin saberlo? ¿Quieres ayudar a Satanás? Entonces, una de las cosas que también Satanás usa mucho para distraer, aparte de la murmuración y el hablar de los hermanos, maldecir a quien debes bendecir. Y como les digo, no debemos nunca maldecir a nadie. Por más mal que nos trate o por más gordo que nos caiga, no debemos maldecir a nadie, tenemos que bendecir. Pero otra de las cosas que usa para distraernos a nosotros es el declarar y el decretar. El pueblo de Dios en general sufre una decretitis aguda. Está enferma de esas cosas. Bueno, espero que nosotros entendamos que no es declarar, es el punto número 1. No es declarar, no es decretar. Decretar es lo que hace un presidente, un rey, una persona en autoridad.
No es decretar, ni siquiera declarar lo que quiero. ¿Qué es declarar? Declarar es la acción de aseverar o afirmar de forma pública, ¿no? Eso es declarar. Algo de que yo voy a decir o afirmar de forma pública. Puedo declarar, como cristiano, puedo declarar mi pecado a Dios. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y Jehová me perdonó y me salvó, y Jehová me guió. Y por más duro que sea de cabeza, Él me hará entender y me enseñará el camino. Eso es lo que dice el Salmo 32. Puedo declarar mi pecado, puedo declarar la palabra de Dios también, pero yo no declaro caprichos, no debo declarar lo que yo quiero y pensar que eso va a suceder porque puedo estar invocando algo que no es Dios. Si quieres bendición, trabaja. Qué triste vida, ¿no? O sea, ¿por qué me da ese mensaje el pastor? Yo creía que Dios me iba a bendecir con una limonada en una hamaca, ¿verdad? Y gente así. Y viene un alacrán y le va a picar y dice, Señor, que no me pique ese alacrán, que se vaya. En lugar de pararse y darle, ¿verdad? Pero hay gente así que no quiere trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces, ¿dónde queda eso de que decreto yo mi Lamborghini? Lamborghini rojo, Lamborghini diablo, aunque sea. Ahí lo reprendo para que me sirva el diablo, ¿no? O sea, eso no va a suceder. Tu Mazda 74 va a seguir siendo tu Mazda. Hace mucho que no predicaba del Mazda, ¿verdad? Pero siempre predicaba antes de mi Mazda. Le decían Lázaro porque varias veces lo resucitaron los ancianos en su taller. Pero bueno, no declaro caprichos. Si quieres bendición, hay que trabajar. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, decretar es algo, decretar es la acción de ordenar o decidir sobre algo. Mi autoridad, porque dicen, no, pues yo decreto porque yo tengo autoridad como cristiano, yo tengo autoridad. Sí, pero esa autoridad no es tuya. Yo no tengo autoridad porque soy David. Yo tengo autoridad porque soy pastor. Tienes autoridad porque eres un hijo de Dios. Todos, aquí no, el ungido no es el pastor. Ungido quiere decir alguien que tiene el Espíritu Santo. Y todos aquí somos ungidos. Todos tenemos autoridad. Pero esa autoridad es delegada por Cristo o es delegada por Dios. No es una autoridad que yo tenga. Dios ya hizo decretos. Dios ya hizo estatutos. Como les quieras decir, la ley de Jehová, el decreto, los estatutos. Lee el Salmo 119, que está bastante largo. Ese sí es un salmón bien preparado. Ahorita nos vamos para los que tienen hambre, pensaron en otra cosa. Bueno, es un salmo que habla en 22 secciones de la palabra de Dios, de los estatutos y de los decretos que Dios ya hizo, y eso es lo que debemos seguir, eso es lo que debemos hacer cumplir como autoridad. Yo estoy aquí no para decretar, la policía no decreta nada, la policía hace cumplir lo que los legisladores decretaron junto con el presidente y lo que van a juzgar el Poder Judicial, balance de poderes, ¿no? ¿Te acuerdas? Legislativo, ejecutivo y judicial. Un saludo para los que están estudiando gobierno. Muy bien, pues cuenta la historia que Jesús andaba por el camino y vio una higuera en el camino, cerca de Jerusalén, de Betania a Jerusalén. Y buscó en esta higuera fruto, y al no hallar fruto, Jesús maldijo la higuera. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba escenificando la misma escena donde el Señor Jesús viene a los suyos no lo reciben, los suyos eran el pueblo de Israel, y no halló un fruto en Israel tal, y entonces Israel fue rechazado por Dios en esa generación. Israel no está rechazado para siempre, Dios no desecha para siempre, tenemos que saberlo, pero esa generación fue la que rechazó a Jesús, y entonces Israel representa la higuera. No halló fruto en esa higuera y maldijo el Señor la higuera, y Él puede hacer lo que Él quiera, porque Él es Dios y Él decreta, tú no.
Tú tienes una autoridad delegada y la autoridad tuya es para bendecir. Dice la palabra de Dios en Santiago que no debemos maldecir ni bendecir. Debemos nada más bendecir. ¿Cómo puede salir de una fuente una agua amarga y dulce? Pues no es posible, ¿verdad? Entonces, al día siguiente pasaban por donde mismo con los discípulos y los discípulos vieron que la higuera estaba completamente seca desde las raíces. Al ver esto, los discípulos se maravillaron y dice Marcos 11:21 que Pedro se acercó al Señor, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y entonces en el 22 Jesús respondiendo le dijo: tened fe en Dios. ¿De qué está hablando? De la fe. Tengan fe en Dios. Y hablando de la fe, no de declarar, no menos de decretar tus deseos. Jesús siguió diciendo en el 23: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y aclarando de lo que estamos hablando, ¿de qué estaba hablando de Jesús? Que puedes decir lo que quieras y va a suceder. Este cerro me cae mal. No, está hablando de orar, de decretar. No está hablando. Aclarando que está hablando de la fe y de la oración. Dice: por tanto os digo, versículo 24, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿De qué está hablando? De orar. ¿Cómo debemos de orar? Guiados por el Espíritu Santo. Para enseñar a los discípulos sobre la fe y la oración, Jesús aprovechó esto diciendo: cuando tú oras, tú estás invocando a Dios. Ten cuidado lo que pides. No estás invocando a cualquier demonio para que te ayude. Estás invocando al Señor mismo. Y el Señor sabrá si Él lo hace con su poder o si manda ángeles. Pero el Señor tiene muchos recursos. Nosotros no invocamos espíritus a nuestro servicio. Nosotros invocamos a Dios en el nombre de Jesús y guiado por el Espíritu Santo. Fíjate bien que ahí está la Trinidad. Toda la plenitud de Dios está en una oración que tú como cristiano maduro, o sea, yo puedo entender que alguien nuevo venga todavía y le haga una carta como a Santa Claus, pero en lugar de Santa Claus es para el Señor. Señor, te pido y esto te pido también. Y como dijo aquel, a Dios le pido. ¿Verdad? Está bien. Qué bueno que cuando menos traten de comunicarse con Dios, tengan fe en Él. Pero tú como cristiano maduro debemos orar y pedir a Dios con fe, siempre humildes, con gozo, agradecidos. Nos debe quedar bien claro que la misericordia de Dios es la que nos tiene aquí. Por la pura misericordia de Dios, dice Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. No estás aquí porque eres muy bueno, ni estás en el infierno y destino y camino para allá porque eres muy malo. No, Jesucristo es el que nos tuvo misericordia y por ello vivimos aquí. Así que no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Cuando tengas bendición, agradece a Dios y te va a venir más. Qué bonito. Yo no predico la prosperidad, yo predico de agradecer. Pero vamos a ser prosperados. El Señor nos va a ayudar porque nunca decayeron sus misericordias. Es más, todos los días, dice el 23, nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, a veces nos va difícil, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces la voluntad de Dios se hace en el cielo y nosotros oramos para que se haga en la tierra. La oración del Padre Nuestro no dice: Señor, te pedimos que hagas tu voluntad en el cielo como en la tierra. No, imagínate, en la tierra no se hace la voluntad de Dios. La oración es: te pedimos que se haga tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Allá no necesitan tu oración.
oramos por el eterno descanso. No, esa persona esperamos que está con Dios y ya no tú eres el que necesitas oración. Dios hace su voluntad en el cielo. Por eso cuando dice que tienes autoridad para atar y desatar, hace poco hablamos de eso, ¿verdad? Hace unas semanas. Y yo no quiero que pienses que es tu capricho, voy a atar yo, que va a venir bien. Y si es la voluntad de Dios, pues claro que sí, está bien orar así, pero no es como tu capricho. Es más, tú no puedes oír a alguien orar, Señor, atamos en el cielo y en la tierra, como dice tu palabra. No, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Pero tú tienes que atar en la tierra, donde puedes. No puedes atar en el cielo, ni aunque seas piloto de avión. O sea, no se refiere al cielo ese. En el reino espiritual, Dios manda y sus ángeles ejecutan, pero también hay un enemigo espiritual. De hecho, el único enemigo que tenemos los cristianos es espiritual. Así que las personas no son tu enemigo, por más mal que se porten contra ti. La voluntad de Dios se hace en la tierra por nosotros o no se hace. En el cielo siempre gana el Señor. Así que tenemos que saber que los ángeles, porque muchos también predican sobre los ángeles, que vamos a enviar ángeles. Espérate, o sea, Dios quiere enviar ángeles. Tú oras para que suceda algo y Dios sabe si envía ángeles o no. Los ángeles no están a tu servicio. Están al servicio de Dios para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y claro, si tú estás llevando la voluntad de Dios, pues va a haber un poder angelical en tu favor. Pero tú no oras a los ángeles. De hecho, el culto a los ángeles es diabólico. Entonces yo no tengo poder para atar en el cielo. Tengo que sujetarme a Dios. Y cuando me sujeto a Dios, Dios ejecuta. Lo que dice Jesús es lo que atamos en la tierra, será atado en el cielo. Ese sí es el poder. Entonces debemos de orar siempre como Dios quiere. Número 2, debemos de orar por restaurar siempre. Dios no desecha para siempre. Entonces tú tienes que saber que tú no debes desechar para siempre. ¿Cuántas veces nosotros nos decepciona a alguien y decimos, no, este ya no sirve para nada? Yo ya no voy a batallar con él. Allá que Dios hable con él. Pues Dios quiere hablar con él a través de ti. Y cambiar personas y cosas es muy americano, ¿verdad? ¿Cuántas veces los gringos pasan y avientan todo para afuera? Ya no sirve. Una lavadora nueva, órale. Y luego lo agarra un mexicano, se lo lleva para el otro lado. Ahí andan recogiendo todo. Y compran un fusible que cuesta unos 5 pesos, se me hace mucho, y ya venden una lavadora nueva, de paquete, de Estados Unidos. No, pues estamos acostumbrados a desechar, ¿no? Y cambiar personas y cosas también lo hacemos igual. Pero Dios no es así con nosotros. Dios nos restaura como tierra que somos. De hecho, lo primero que hizo Dios cuando Él planeaba ya crear a nuestro padre y nuestra madre, Adán y Eva, restauró esa tierra primero. Y de esa tierra restaurada hizo a Adán y de ahí salió Eva. Así que nosotros como tierra que somos tenemos que no desecharnos los unos a los otros. En 6 días el Señor restauró la tierra completa y el 7º día descansó para gozar con esa tierra, con esas personas, con lo que había creado. Y esa es la voluntad de Dios, que podamos gozarnos los unos con los otros, pero con Dios. Dios quiere que nosotros nos gocemos, por eso restaura también. El plan de Dios es restaurar. Es lo que el diablo no quiere y por eso nos engaña. Sus pensamientos respecto a nosotros son de bien y no de mal, para darnos el bien que esperamos. Entonces debemos de esperar cosas buenas de Dios, pero cuidado al declarar, cuidado al decretar, porque yo no tengo una autoridad. La Biblia nos llama a pedir con fe en Dios en oración. De eso se trata. Esperar es tener fe. Ahora yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿ustedes esperan algo de Dios?
deben de esperar algo de Dios. Está bien esperar algo bueno de Dios para mí, para mis hijos, para mi iglesia, para mis vecinos. Esperar que puedan venir el día del amigo. La Biblia habla de causa y efecto. En las leyes de Newton hay una ley que dice que toda acción hay una reacción igual y contraria. Y la Biblia dice que lo que siembras cosechas. O sea, la verdadera ciencia confirma lo que el Señor dice. Porque Dios te ama, te restaura, te quiere bendecir. Entonces tú tienes que saber que al tú hablar, tú puedes crear una reacción. Bendice y no maldigas. Bendice y ten paciencia con las personas que no te dan, como que no me nace bendecirla. Pues cállate para empezar, no vayas a maldecir. Cuando no pasa lo que quieres, no te deprimas. Cuando pases por procesos que a veces son tristes, acuérdate que Dios usa todo eso. De hecho, dice la palabra de Dios en Eclesiastés 7 que es mejor eso que vivir feliz y nunca cambiar. O sea, lo dice de otra manera, dice, mejor es el pesar que la risa. ¿A quién le gusta estar apesadumbrado? Pues a nadie. Pero eso es mejor porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Por eso es que cuando tienes que perdonar a alguien, tienes que esperar que se arrepienta. Y qué bueno cuando está triste, con ese pesar de un arrepentimiento verdadero, porque va a cambiar y van a hacer las cosas mejor. Creemos que Dios puede hacer un cambio. Entonces el punto número 3 es el cambio de Dios restaura. Aporta tú también. Si el cambio de Dios restaura, tú cambia para restaurar y serás siervo de Dios. Dios siempre ha querido restaurar. Dios no te desecha para siempre, dice Lamentaciones. Aporta a tu cambio. O sea, ¿quién te puede cambiar? Nadie. ¿Quieres cambiar a tu novio? Pues cámbialo por otro. Porque si no, a menos de que él quiera cambiar, entonces va a cambiar. Y entonces ya no lo va a ser como el Duvalín, ¿verdad? No lo cambió por nada. Qué bonito cuando queremos cambiar. Yo cambio si yo quiero. Yo no puedo cambiar a mi esposa. Por eso es que somos felices y vivimos en paz. Ella cambia y yo cambio. Cuando éramos novios, había unas guerras interminables. Mi suegra oraba, Señor, sepáralos o únelos, que sea tu voluntad. Y para mí esa oración y nada era lo mismo, ¿verdad? O sepáralos o únelos. Pero bueno, Dios veía el corazón de mi suegra y ya cambiamos. O sea, cuando menos ya no nos queremos cambiar. Cada quien cambia. Por eso cuando vas con el pastor y hablas mucho de tu esposo y él no vino, ¿qué te dice el pastor? Hermana, vamos a trabajar con usted. Tiene que cambiar. Pero pues si yo te vengo a hablar como el psicólogo que dijo, señora, hoy vamos a hablar con el inconsciente. Dice, mi marido no quiere venir. Mal chiste, ¿verdad? Me lo contó un hijo que tengo de Monterrey. No, no es cierto. Pues tenemos que saber que el cambio de Dios siempre es para restaurar, así que no podemos descalificar a nadie. Mientras respire, tiene una esperanza en Dios. No te desanimes, ni desanimes a tu hermano, ni desanimes a otros que pueden ayudar a tu hermano. Eso se llama murmuración. Con tus dichos siembra bendiciones en el nombre de Jesucristo. Tú no bendices, pero yo bendigo en el nombre de Jesucristo. Y cuando lo hago en el nombre de Jesucristo, como pastor, yo puedo bendecir, puedo declarar cosas buenas sobre la iglesia. De hecho, es lo que siempre estoy haciendo. Oramos por ustedes y declaramos su éxito conforme a la voluntad de Dios en el nombre de Jesucristo. Eso sí lo podemos hacer. Bendecir en el nombre de Jesucristo es algo que dice Colosenses 3:12, vístete como escogido de Dios. A lo mejor tú no eres santo, tú no eres puro, pero vístete así. Vístete como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Verdad que es difícil a veces? Es tan bonito leer esto,
Pero cuando te enfrentas al que vienes, que tienes que tener paciencia con él, como que, ay, tienes que leerlo otra vez. Ya como checando así, esto sí, esto, ay, más, ayúdame, Señor, para poder lograr vestirme como escogido de Dios, santo, amado, entrañable, de entrañable misericordia. ¿Qué es eso? Ama a tu hermano a pesar de cómo es. De benignidad, sé bueno con él. De humildad, acuérdate de dónde te sacó a ti el Señor y cómo te aguantó a ti. De mansedumbre, take it easy, brother. Hold your horses. Cálmate, venado. Mansedumbre, de paciencia. Que el Señor nos ayuda con la paciencia. ¿Cómo se aprende la paciencia? Pues con problemas. Si no, no puedes. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, pues perdónelo. De la manera que Cristo te perdonó a ti, así también hazlo tú. Y el 14 dice, y sobre todas estas cosas, vístete de amor, porque el amor es el vínculo, es el link, es el pegamento, ¿no? Pedro dice que somos todos piedras juntas, unidas para edificar una casa para el Señor. ¿Y cómo se edifica? Poniendo cemento en cada piedra. Tenemos que estar unidos. Así que el Señor nos dice, el vínculo perfecto es el amor. Versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. ¿Cuál es tu llamado? Pues a amar a tu hermano, a juntarte con tu hermano, y al que no es tu hermano, pues orar para que sea tu hermano, para invitarlo, para... Ese amor es tan necesario, porque es el amor de Cristo, no es el amor tuyo. De la manera que Cristo perdonó, perdona. Y todo es porque estamos en Cristo. Todo en Jesucristo tiene un beneficio. El Señor Jesús busca el bien. A los que respondemos a su llamado, a este llamado de amor, somos los que amamos a Dios, ¿no? Solamente, o sea, no es a todo ayuda para bien, dice, no. Dice, a los que respondemos a su llamado, todo nos ayuda para bien. A veces duele, a veces el proceso no es muy cómodo, pero al final Dios restaura. Dios restaura personas, Dios restaura con las personas familias. Dios restaura, restaurando familias, iglesias completas, matrimonios y todo lo que hay en la iglesia, y aprovecha desgracias y defectos. A veces nosotros no entendemos eso, pero dice la palabra de Dios que demos gracias cuando estemos en la prueba, porque esa gracia esas gracias no, esa prueba va a producir paciencia y va a producir frutos agradables a Dios al final. Entonces, nunca deseches, nunca maldigas, nunca murmures, nunca decretes con orgullo, sino que ora por ti. Está bien orar por ti, ora por los tuyos, pero también ora por los demás. El trabajo del diablo es acusar. Dice que él está delante de Dios acusándonos día y noche. Imagínate, qué trabajo tan aburrido. Especialmente cuando le dicen al diablo, mira, él hizo todo eso. Sí, es culpable, es cochino, es feo, es terrible. ¿Te acuerdas cómo eres tú? Pero el Señor Jesucristo lo limpió y lo lavó con su sangre. Y Él respondió a mi llamado. Así es de que tú no tienes autoridad sobre Él. Qué bonito poder tener ese trabajo del Señor Jesucristo, que es perdonar y restaurar. A veces tenemos que perdonar a personas que no nos han hecho nada a nosotros. Simplemente te caen mal. ¿Por qué? No sé. Una vez una persona fue con otra persona de la iglesia y le dijo, es que el pastor me regañó por esto y esto y esto. Ay, sí, el pastor es malo. Y el otro se fue a la iglesia. Y el que lo regañé se compuso y se quedó. Entonces, ¿qué hace la murmuración? Es como cuando le da gripa a uno y estornuda a otro. Pues ¿cómo? No sé, pero eso es algo que el diablo hace. Así es de que cuídate.
de no hacer el trabajo del diablo. ¿Sabes? El trabajo no necesita que le ayudes. El diablo hace su trabajo bien. No te necesita a ti. Pero yo necesito servir a Dios. Eso sí necesito yo. Así que bendigamos a las personas siempre. El diablo quiere que no lo hagas, pero Dios te llamó para una obra restauradora, para juntar gente y para traerla. ¿Sabes por qué llamó a los discípulos? Es a lo mejor algo que muchos lo leen y es trivial, para ellos no importa. Pero mira lo que pasó una vez que el Señor Jesús estaba caminando por Galilea. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ganar almas, fortalecerlas y restaurarlas, ¿verdad? Ustedes lo dicen como en las FC, pero esa es la misma. Entonces tenemos que tener la capacidad de hacerlo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Mira lo que vio el Señor Jesús en Juan y en Jacobo cuando los llamó. Dice que Jesús andaba por Galilea, donde está el mar, el lago de Genezaret. Y Mateo 4:21 dice que pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, con el papá de ellos, y que estaban orando para ir con Jesús. ¿Verdad que no? ¿Qué estaban haciendo? Estaban remendando sus redes. Y cuando vio que estaban remendando sus redes, los llamó. ¿Cuántos quieren que el Jesús me llame para trabajar? Saber remendar, fíjate bien, me califica para servir. Es parte del trabajo. Si ellos no hacían eso, el siguiente día iban a ir a pescar y no iban a sacar nada, o se les iban a escapar muchos peces por los agujeros que la red tenía. Ponerle plomada, remendar el agujero, perfeccionar sobre la marcha lo que se va echando a perder. Es saber pescar. Y nosotros tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender a remendar, a arreglar con fe, a orar por ellos, a declarar la palabra de Dios en la voluntad de Dios, en oración, creyendo y agradeciendo a Dios por el privilegio que tengo de orar en mis FC, de orar por perdidos, de orar por personas que Dios quiere restaurar. Y restaurar es servir a Jesús, viviendo y proclamando su reino, orando a Dios para todo cambio. A veces parece que no te contesta el Señor. Estoy llore y llore por esto y este sigue igual. Pues sí, Él tendrá su tiempo de decisión, a lo mejor Dios le habla. Pero también a veces el silencio de Dios quiere decir otra cosa. Quiere decir que tú cambies, que no seas tan cuiteador. Acabo de inventar una palabra. ¿Qué es eso? Como Jalisco, que no te rajes. No te hagas para atrás. No te des por vencido, que sigas sobre eso. A veces el silencio de Dios tiene que ver con que Dios te está contestando a ti, no lo que tú quieres hacer. Yo estoy orando para que cambie y Él no cambia y sigo ahí. Como un pastor que mandamos a Houston en alguna vez. Y le digo, oye, Dios te está preparando para algo grande, porque está ore y ore y no viene nadie. Ore por Houston. El Señor va a hacer una obra grande ahí. Pero si yo no cambio, entonces no soy útil a Dios. Todos debemos de ser red y todos debemos de estar remendados o irnos remendando. No somos perfectos, pero en el camino Dios nos va a usar así. Y servir remendando a otros y remendándome yo. Esta predicación se llama Brujería en la Iglesia o Remendándonos a nosotros. El punto número 4 de 5, ya vamos a terminar, es no todos entienden el cambio, pero todos lo necesitamos. O sea, quien claudica o renuncia, quien cuitea, para los que nacieron acá, es una persona que no quiere cambiar, ni quiere servir. Pero si de veras amamos a Dios y hoy nos damos cuenta que sí vale la pena amar a Dios, entonces estemos dispuestos a cambiar
y a hacer todo lo posible para ayudar a otros a cambiar. El que cambia es el Espíritu Santo cuando la persona está dispuesta. Entonces, ore en ese sentido y usted estará orando por la voluntad de Dios, ¿sabes? Porque Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Si tú quieres saber un día cuál es la voluntad de Dios, pues que todos, tú mismo y otros, procedan al arrepentimiento. El pretexto, de muchos es, no, pues es que no puedo. Esta persona es mala, el pastor es malo, el anciano es horrible. De alguna otra iglesia, ahora los de aquí son bien bonitos. Alábate, pato. El pastor, el líder es el malo. Pues, ¿cómo voy a esa iglesia? No tiene amor. No tiene amor porque no te dice lo que te gusta, pero a veces el amor es decirte lo que no te gusta. Así es de que son pretextos. Dios siempre estorba lo que a veces nos gusta, que no es bueno, tratando de provocar el cambio. Así es de que no renuncies y aunque te cueste, ama aunque no sientas. Dios es amor y usa personas y situaciones para perfección. A veces se gana, a veces se invierte, pero nunca se pierde. En este sentido, orar, bendecir y invertir tu tiempo para que la gente cambie o para que tú mismo cambies, nunca es pérdida. Cuando ganas, gloria a Dios. Pero cuando no sucede nada, es una inversión. ¿Por qué? Porque tú siembras la semilla, pero nunca perdemos. ¿Por qué? Porque no servimos para que la gente cambie. Eso debemos de hacerlo con amor. Pero servimos a Dios. Al final, daremos cuentas a Dios. Y si yo lo hice bien, voy a tener galardón. Según de Corintios 12:15 decía que Pablo se invertía en los hermanos y los hermanos, entre más invertían, más lo odiaban. Y eso puede suceder. Dice Pablo, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, se ha amado menos. ¿Qué tal? Los ama más y entre más los ama, más lo odian. Le cae tan gordo que le diga la verdad, ¿verdad? Así hay gente, ¿verdad? Allá en Grecia, en Corinto. Aquí no, ¿verdad? Aquí todo el mundo dice, ay, el pastor me dijo, ¿en qué estoy mal? Qué bonito, gloria a Dios. Bueno, pero si no pasa y tú estás sirviendo a Dios, si le das gloria a Dios y le sirves, pues no te vas a creer mucho porque es Dios el que lo hace. Te da el privilegio que no mereces. Y así también, si no te quieren por andar haciendo la obra de Dios, tampoco te vas a agüitar, ¿verdad? Hay muchos pastores de otras coberturas que se mueren del corazón, se enferman de estrés. ¿Por qué? Pues porque no han entendido esto. Pero los pastores que entendemos esto es como que el Señor nos regala 1 kilo de mantequilla para untarnos. Y lo que pase y me digan se me resbala, ¿verdad? Yo sirvo a Dios. Si alguien me dice, estoy muy agradecido, pastor, con usted y todo. Qué bonito predica, pastor, gloria a Dios. Entonces, ¿qué le digo? Ya el diablo me lo había dicho. No te creas. Si te va bien, no te creas. Y si te va mal, no te odian a ti, odian a lo que haces para Dios. Así es de que allá ellos, ¿no? Así que tú tranquilo, no tienes manera de perder. Lo que importa es que tú ames a Dios, que creas en esto, que bendigas, que no maldigas, que decretes, que no decretes, sino que creas en el decreto de Dios para seguirlo, proclamarlo, y lo que importa es que tú te ames y que ames a las personas que Dios ama, que son todos. Por amor a Dios, servir a Dios, y por amor al hermano también, ¿por qué no? Creer que Dios va a cambiar todo, ¿no? Dice Filipenses 1:6, estando persuadido, o sea, yo ya estoy seguro de esto, de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a cambiar, créelo, Dios lo va a hacer a su tiempo. Dice el 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros,
por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de esta gracia. Quiere decir que si tú cambias, yo también soy beneficiado porque estuve trabajando en eso. Y todos somos participantes de eso. Si uno es bendecido, todos somos bendecidos. La persona que habla de las personas de su iglesia es como aquel que está en el barco aburrido y está haciendo un agujero ahí, porque ya no quiere estar ahí, ya les cae gordo. Pues te vas a ahogar junto con ellos. Porque Dios me es testigo, dice Pablo, de que como os amo, esa es la cosa, amar, decidir amar, con el entrañable amor de Jesucristo. O sea, no es con tu amor, es con el de Jesús. Y así sí se puede. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, los pastores, los ancianos, los líderes, todas las personas debemos de entender que hay conductas, sentimientos que no podemos cambiar, especialmente en otras personas. En nosotros tenemos que cambiar. Y a veces no es fácil, a veces hay ira, agresión, malos pensamientos, estancamiento espiritual, el autoritarismo de ciertas personas, la religiosidad de otros, la liberalidad de unos, cosas que se necesitan cambiar y que necesitan a veces un proceso de cambio. Pero si entendemos el proceso, Dios nos va a ayudar. Si no lo entendemos y encima acusamos y vivimos quejándonos, recordándonos los pecados, pues Satanás va a estar muy contento con nosotros. Así es de que punto número 5 y final: no embrujes, no declares tonterías ni decretos. No embrujes con murmuración, no declares algo de tu capricho, no tengas decretos, nunca maldigas. Cuida tu lengua. Santiago 3:6 es muy claro en ese aspecto. Dice, mira lo que es la lengua cuando no tiene control. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y esa lengua es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza, las bestias y de aves, serpientes y seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún humano puede domar la lengua, porque es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Hermanos, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Así es de que ora a Dios y pídele en el nombre de Jesucristo. Ora conmigo. Si quieres, ponte de pie. Dile, Señor, ayúdame a bendecir a los que me bendicen, pero te pido más ayuda para bendecir a los que me maldicen. Ayúdame, Señor, porque es más difícil bendecir a los que me maldicen, pero es mi trabajo y quiero hacerlo para ti. La conversión, Señor, de cada uno de ellos y la mía es solo el inicio. Tenemos que seguir el camino de la santificación, Señor. Así que te pedimos, sana nuestro corazón para poder ayudar a otros. Que nos demos cuenta de nuestro orgullo para alejarnos de él, Señor, porque no podremos avanzar. El orgullo nos aleja de ti, Señor. Por eso hoy nos humillamos ante ti, para que nos sanes. Tu palabra dice, si mi pueblo que invoca mi nombre se humilla, yo sanaré su tierra. Sana nuestra vida para empezar, Señor, para hacer un cambio, Señor, en nosotros. Y ayúdanos a cambiar a otros, Señor, que el diablo esté lejos, que tú nos puedas unir, Señor, que seamos perdonados juntos porque nos perdonamos entre nosotros. Tu palabra dice que nos humillemos bajo tu poderosa mano y tú nos exaltarás cuando fuere tiempo. Que si nos sometemos a ti, Señor, y resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Hoy, Señor, reprendemos a Satanás, humillados a ti, Señor, queriendo hacer tu voluntad y bendecir, Señor.
Y sabiendo, Señor, que yo soy santificado y soy perfeccionado, no para ser salvo, ya me salvaste tú, Señor, pero para ayudar a muchos, Señor, al cambio y a la salvación de ellos. Es la única manera de servirte, Dios. Ayúdanos a bendecir, a restaurar, a fortalecer, uniendo, Señor, tu pueblo. Señor, reprendo toda brujería, consciente o inconsciente, contra la iglesia y en la iglesia. Ayúdanos a nunca maldecir. Estamos rodeados de seres espirituales. Que los ángeles tuyos, Señor, trabajen con nosotros en favor de tu preciosa voluntad perfecta. Y que los malos sean rechazados, replegados, lejos de nuestra familia, lejos de nuestros hijos y nietos, lejos de nuestros trabajos, de nuestra salud, Señor. Consuela a aquellos, Señor, que están en angustia, que han perdido un ser querido. Consuela a aquellos que están, Señor, con personas en el hospital. Ayúdalos, Padre. Pero sobre ellos, Señor, queremos declarar tu palabra, Señor. Que tú tienes sabiduría, que tú eres bueno, que tú sabes hacer tu voluntad y es agradable, que tú eres justo y misericordioso. Que en el nombre de Jesucristo, Señor, cambiemos y puedan cambiar los demás. Dejar, Señor, de querer cambiar a otros y bendecir, Señor, tu nombre por esta vida que tenemos y esta oportunidad de ser sinceros y dócil ante ti, Señor, humildes. Sana nuestra herida, Señor, sana nuestro corazón, sana nuestra tierra. Bendice, Señor, a la familia, Señor, que dejamos en otras ciudades, a los que están aquí, no se han podido congregar, Señor. Ayúdanos, Padre, a sacar de nosotros mismos toda basura, toda maldición, que en nuestra boca, en nuestro templo, que es nuestro cuerpo, nunca aparezca, Señor, más maldad, Señor. Ayúdanos a tener, Señor, cedido el derecho de hacer cosas para hacer tu voluntad, entregándote a ti, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, saca todo lo malo de nosotros y ayúdanos a entrar en tu perfección. Tu palabra dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Padre, hoy encomendamos a ti nuestro camino, confiando en ti para que tú lo hagas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.